Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 10. Ese fortuito giro del destino. Había sido un día frenético para Flammy Hamilton, pero ella estaba ya habituada al trabajo duro del hospital ambulante. Miles de heridos habían recibido atención médica durante los 2 días que la batalla había durado. Sin embargo, aún más hombres estaban esperando su turno para recibir los primeros auxilios, luchando, entre tanto, por sus vidas. Flammy estaba exhausta, pero aún tenía una última tarea que cumplir antes de que su turno terminase. Debía colocar etiquetas en 150 pacientes que estaban en la lista de casos delicados. Tan pronto como llegase al tren, aquellos hombres serían enviados a diferentes hospitales en Chateau-Thierry y París. La joven morena tomó la caja con etiquetas y un cuaderno con la lista de cada paciente que sería enviado aquella misma tarde. Era un trabajo de rutina, pero Flammy estaba consciente de que la importancia tenía aquella simple tarea. Cualquier error podría tener consecuencias mortales si el paciente era enviado al hospital equivocado. La joven empezó el trabajo con su eficiencia característica. No veía directamente los rostros de los hombres. En lugar de ello, solamente echaba una ojeada a los nombres de las etiquetas y a los detalles del reporte médico. En tales situaciones, una enfermera no podía darse el lujo de tratar a los pacientes de manera muy personal, o no sería capaz de resistir la experiencia. Bueno, tal vez solamente una enfermera que Flammy conocía muy bien era capaz de enfrentar el desgaste emocional de involucrarse con sus pacientes, especialmente cuando estos morían a cada segundo. Pero Flammy no era la clase de heroína de la medicina. Prefería simplemente mantenerse en la seguridad de su trato frío e impersonal. A pesar de sus estrictos principios, ella no podía evitar que el corazón se le contrajera de vez en cuando al encontrarse a un paciente y darse cuenta de que el caso no tenía remedio. Eran muy raras ocasiones la joven que levantaba la vista para mirar a los ojos del paciente. Flammy se encontraba justo al frente de un soldado con 3 heridas de bala. La joven enfermera no requirió mucho tiempo para darse cuenta de que el hombre probablemente no sobreviviría. Una de las balas había penetrado a través de las costillas. Era probable que estuviese moviéndose hacia el corazón. Ella había visto cómo ese tipo de casos frecuentemente el paciente no llegaba al tiempo al hospital, sino que solía morir en el camino. Fue entonces cuando, como si la joven hubiese sido movida por una fuerza extraña, levantó la mirada y vio al hombre. Flammy Hamilton nunca olvidaba la cara, y aun cuando el hombre estaba transfigurado por el polvo, el lodo y la sangre que tenía sobre todo el cuerpo, ella inmediatamente lo reconoció. «Santo cielo», pensó, «mi pobre Candy, qué cruel es la vida contigo». Flammy observó los nombres de los soldados, del hospital a donde el paciente había sido asignado. Terrence G. Granchester, Hospital Saint-Honoré, rezaba la etiqueta. La joven era sin duda la enfermera más eficiente del mundo. Sabía bien cómo hacer su trabajo y nunca cuestionaba el juicio de sus superiores, pero ese día, en contra de sus más caros principios éticos y profesionales, Flammy Hamilton hizo algo que nunca pensó hacer. Cambió la etiqueta y escribió en una nueva: Hospital St. Jacques. Puede que él no se merezca esta oportunidad, pensó Flammy. Sin embargo, Candy sí se la merece. Acto seguido, la joven continuó con su trabajo a paso calculado. Aún tengo que colocar las etiquetas de 76 pacientes más, se dijo a sí misma. Si bien Flammy estaba trabajando dura y sostenidamente en el hospital ambulante, Candy no estaba menos ocupada en París. Se estaba recibiendo nuevos pacientes cada hora. Los quirófanos no eran suficientes para afrontar el número de operaciones que tenían que realizarse una tras otra. Candy había estado asistiendo en cirugía por unas 5 horas hasta que entonces, y era solo el comienzo de un largo turno de 12 horas, quizás más. «Candy, hay un nuevo paciente en el quirófano contigo», ordenó Eve, cuyos ojos grises estaban irritados por el gran cansancio, producto de un trabajo largo y forzado. 3 balas, una cerca del pulmón derecho, la segunda cerca del corazón y la tercera en la pierna derecha. Necesito que laves las heridas y lo prepares para cirugía inmediatamente. Podríamos perderlo si no sacamos esas balas de inmediato.
Correcto, contestó la joven con voz inexpresiva, y enseguida se dio la vuelta dirigiéndose hacia el lugar donde yacía el paciente. Desde la mañana, Candy había estado actuando como si estuviese en otro mundo. Sus movimientos eran automáticos. Su sonrisa parecía desvanecerse y sus ojos estaban ensombrecidos, pero todo el mundo estaba tan ocupado que el inusual estado de ánimo de la joven pasó desapercibido en medio del agitado frenesí de aquel día. La joven no podía deshacerse de la espantosa sensación que le había dejado la pesadilla de la noche anterior. Era una clase de inconfesable vacío, un callado horror dentro del alma, y a pesar de toda esa negrura, Candy sabía que su deber no podía esperar hasta que ella se sintiese mejor. Así que continuó trabajando como siempre mientras internamente luchaba por controlar sus inexplicables temores. Candy entró al cuarto donde un cuerpo inconsciente se esperaba. Tomó una bandeja con agua y jabón en una mano y las tijeras en la otra, poniéndolas luego en una mesa cerca de la camilla. Acto seguido, la joven volvió el rostro y comprendió en una sola fracción de segundo las razones de su pesadilla. Lo que pasó en el corazón de Candy en aquel breve instante estaba más allá de sus miedos más aterradores. Había estado trabajando como enfermera militar por 1 año. En ese tiempo había soportado con estoicismo los más sangrientos espectáculos de cuerpos mutilados y quemados. Pero a pesar de todo el horror que había presenciado, sus piernas nunca habían temblado, su mano nunca había flaqueado, ni siquiera una sola vez. Sin embargo, cuando Candy reconoció que el hombre yacía inconsciente frente a ella, mientras su torso sangraba copiosamente a pesar de los vendajes, era Terrence Granchester. Ella sintió que el mundo entero había llegado a su fin. Candy creyó desmayarse al tiempo que una voz interna le decía: «Esto no puede ser cierto». La joven se llevó una mano a la boca mientras sentía cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dentro de ella, un pungente dolor cercenaba su corazón con la fuerza más pujante que ella jamás había tenido que soportar. «No puedo hacer esto», se dijo dando un paso hacia atrás y dejando las tijeras sobre la mesa. Pero antes de que pudiese hacer otro movimiento, una ronca voz femenina sonó en su memoria. «Olvida que eres mujer, ahora eres una enfermera, recuérdalo bien, torpe», le dijo la voz de Mary Jane resonando en su mente. «Hay un trabajo que hacer, no me hagas pensar que solamente malgasté mi tiempo enseñándote. Ahora toma esas tijeras y prepara a este hombre para la cirugía». Como si la anciana hubiese estado realmente detrás de ella, Candy sintió con la cabeza en silencio y con manos sorprendentemente firmes, tomó las tijeras y cortó el uniforme del joven. La muchacha vertía lágrimas silenciosas mientras sus dedos retiraban los pedazos de tela, descubriendo las heridas sobre el firme pecho del joven. Ella desvistió al hombre con movimientos rápidos. Cuando estuvo completamente desnudo, continuó con su callada tarea lavando con cuidado el polvo y la sangre seca sobre toda la piel del joven, que ya estaba hirviendo en fiebre. Si él no hubiese estado inconsciente y malherido, la situación no hubiese sido extremadamente bochornosa para la joven. Pero Candy había visto morir en cirugía demasiados hombres por heridas menos impresionantes que las de Terry. Así que su corazón no dejaba lugar en aquel momento para otro sentimiento que no fuese un inmenso miedo. Tal y como le había ordenado la voz de Mary Jane, Candy había dejado de ser mujer por unos instantes para quedar reducida a una enfermera con un solo y desesperado propósito: salvar una vida. «Por favor, señor, por favor», suplicaba ella mientras continuaba preparando a su precioso paciente. «No le arranques la vida, no a él. No me importa si me muero de soledad, no me importa si tengo que pasar toda la vida lejos de él. No me quedaré si él está enamorado de alguien más. Te prometo que no pensaré en mí misma, solamente lo quiero vivo, sano y salvo». «Tengo un trabajo pendiente», se repitió a sí misma al tiempo que preparaba los instrumentos. La operación fue larga y dramática. De vez en cuando Eve sentía que el paciente no sobreviviría debido a la gran cantidad de sangre que el hombre había perdido. Pero a pesar de su propio pesimismo, el joven médico continuó luchando por la vida de aquel hombre, sin saber que le salvaba la vida a su propio rival. La primera bala había penetrado a través del hombro del joven, alcanzando el área justo arriba del pulmón derecho. Afortunadamente el órgano estaba intacto. Aunque el músculo estaba dañado, tomó un buen rato poder extraer la bala. Eve pensó que había buenas probabilidades de que el paciente se recobrase de esa herida después de una larga convalecencia. No obstante, la segunda bala había perforado entre las costillas del lado izquierdo y se encontraba demasiado cerca del corazón.
Cuando Eve se percató de que tendría que buscar la bala en una zona tan delicada, sintió que las piernas le flaqueaban, pero una mano suave sobre su hombro le infundió seguridad con una inesperada fuerza. «Tú puedes hacerlo», susurró Candy. «Tenemos que sacar esa bala o se nos habrá ido para cuando llegue la mañana». Eve asintió, hundiendo la mano en el pecho del paciente una vez más. Esta vez su instrumento quirúrgico encontró el objeto de hierro y lo sacó al tiempo que las 2 enfermeras que lo acompañaban daban un respiro de alivio. La tercera herida fue la menos problemática de todas. La bala apenas había penetrado el músculo de la pierna derecha. Después de unas cuantas puntadas el problema estaba resuelto. Una vez que las balas estaban ya reposando inocentemente en la charola de metal, el joven médico apresuró a limpiar el área alrededor de las heridas y a cerrarlas con rápidas puntadas. A pesar del gran éxito de la cirugía, eso no garantizaba la vida del paciente. Solo si sobrevivía a la fiebre que seguramente le atacaría durante la noche, el doctor podría aventurar un diagnóstico alentador. Había además el problema de infecciones posteriores, y el pulso cardíaco era un tanto irregular. En otras palabras, el caso aún era delicado. «Candy», llamó Eve a la joven enfermera cuando él se encontraba ya saliendo del quirófano. «Me gustaría que te encargaras de él esta noche, y hasta que se despierte de la anestesia. ¿Crees que podrás hacerlo?» «Quiero decir, sé que estás muy cansada y todo eso, pero creo que el paciente puede entrar en crisis durante la noche y preferiría que hubiese alguien a su lado para cuidarlo». «No te preocupes, Eve», dijo ella suavemente. «Lo voy a cuidar bien», concluyó ella con la primera de sus sonrisas sinceras del día. Si Eve hubiera sabido el verdadero significado de las palabras de la joven, tal vez le hubiese lamentado la petición que acababa de pedir. Candy anotó la prescripción de Eve. Secretamente agradeció a Dios por darle la oportunidad de estar al lado de Terry en semejante momento. Mientras la joven estaba aún escribiendo en su carpeta, Eve se detuvo para ver el rostro del paciente. Por un momento algo dentro de él le dijo que ya había visto a ese hombre con anterioridad. Sin embargo, no recordaba dónde. Incapaz de decir precisamente dónde había conocido al paciente, se limitó a salir del cuarto sin decir más, dejando a Candy sola con Terry, que dormía profundamente bajo el efecto de la anestesia. Candy se sentó en una silla cerca de la cama de Terry. Las sombras nocturnas cubrían el pabellón silencioso y solamente los tímidos rayos de la luna, filtrándose por los vidrios del ventanal, rompían la completa oscuridad del lugar. El joven dormía entonces serenamente y su respiración parecía irregular. Candy observó cómo la luna plateada dibujaba el delicado perfil del joven. Por primera vez en la noche, el corazón de la muchacha dio un vuelco, mientras la enfermera de sangre fría que había estado en la sala de operaciones unos instantes antes desaparecía por completo para dar lugar a la mujer enamorada. Sin embargo, Candy comprendía que la postura de Terry, por más deslumbrante que fuese, no era la causa verdadera de su perenne amor por él. La muchacha siempre había estado rodeada de jóvenes atractivos, pero entre todos ellos, solamente aquel muchacho arrogante que en esos momentos se debatía entre la vida y la muerte, había sido capaz de robar su corazón de esa extraña mezcla de nobleza, rebeldía y secreta dulzura. Porque Candy sabía bien que a pesar de la fachada insolente, Terry podía ser sorprendentemente tierno y cariñoso cuando se sentía lo suficientemente seguro como para exponer sus verdaderos sentimientos. Siempre tiene tanto miedo a ser lastimado, pensó ella al tiempo que su mano alcanzaba la de él, que yacía inerte sobre las sábanas blancas. Por favor, Terry, lucha por tu vida. Tienes aún tanto que dar. Siempre imaginé un futuro brillante para ti. Por favor, Terry, vive para conquistarlo, susurró Candy, aferrando y cerrando sus ojos mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La joven había renunciado a sus sueños de compartir ese futuro con él desde hace mucho tiempo atrás. Aun cuando sabía de las razones que los habían separado en el pasado ya no existían, Candy creía que aquellos sueños ya no tendrían la oportunidad de renacer. Ahí en el pabellón adormecido, mientras sus dedos acariciaban suavemente la larga mano del joven, la chica pensaba que realmente no sabía mucho acerca de ese Terry en el albor de su edad adulta, quien dormía serenamente cerca de ella. ¿Qué planes tenía? ¿Había alguna mujer en sus pensamientos? ¿Estaba acaso enamorada de alguna joven afortunada cuyo nombre ella ignoraba? Candy pensó luego que esas cosas realmente no eran relevantes, porque sabía en el fondo de su corazón él siempre sería su Terry, y lo único verdaderamente importante en aquel momento era que él sobreviviese aquella noche para poder seguir adelante con su vida. Si ella no estaba destinada a compartir esa vida,
Eso era totalmente irrelevante para su prioridad más importante, la cual no era otra que verlo feliz. El reloj en su bolsillo sonó sus campanillas. La joven supo entonces que era hora de tomar la temperatura e inyectar de nuevo al paciente. Era solamente el comienzo de una larga noche. La fiebre reinició después de la medianoche. Candy apartó sus ojos del libro que tenía en las manos cuando su atento oído escuchó el ser más querido de sus pacientes. Comenzaba a moverse lentamente en el sueño. De inmediato trajo un balde de agua y un paño para poner sobre la frente del joven. En aquellos tiempos, cuando la penicilina aún no era descubierta, las infecciones que provocaba la fiebre no podían controlarse fácilmente. Lo que la ciencia médica podía hacer en esos casos era intentar reducirla con analgésicos, tales como la aspirina, o tal vez usar quinina para ciertas infecciones y enfermedades, como la malaria. Más allá de eso, no había más nada que se pudiese hacer. Candy comenzó a sentirse desesperada, al darse cuenta de que la fiebre no parecía disminuir después de 2 horas. Al contrario, era más alta y Terry sudaba profusamente. La joven reemplazó el agua por el hielo y se sentó al lado de él, orando para sus adentros. Fue entonces cuando escuchó la voz del joven tratando débilmente de llamar un nombre. La fiebre lo está haciendo delirar, pensó ella. ¿Qué es lo que está tratando de decir? La joven aproximó su oído a los labios de Terry. Su corazón estalló en 1.000.000 de luces cuando comprendió que él estaba llamándola. Las lágrimas llenaron los ojos de ella al instante. La joven no sabía si debía sentirse triste o feliz. Solamente alcanzó a tomar fuertemente la mano de él entre las suyas y susurrar al oído del joven las más tiernas palabras que sus labios podían proferir. Terry, Terry, murmuró. Soy yo, Candy. No tengas miedo, amor. Estoy contigo. Por favor, lucha contra esta fiebre. Lucha por tu vida. No sé lo que haría si algo malo te pasara. He perdido ya a tanta gente querida. Por favor, no me hagas pasar por este horror una vez más. Continuó ella, mientras hacía la mano de él y acariciaba la frente del joven con un cubo de hielo. De este modo permaneció por largo rato, siempre hablándole suavemente, sumidos en la oscuridad de la habitación, hasta que el sueño de la joven se tornó sereno y tranquilo. Poco a poco la fiebre bajó su fuerza. Candy retiró la bolsa de hielo. Con el más tierno cuidado, removió la ropa y las sábanas mojadas y secó el cuerpo del joven con ternura. Los primeros rayos de la aurora empezaban a rasgar el oscuro velo de la noche, cuando Candy se sentó de nuevo en su silla. Antes de clavar la mirada en el libro que había dejado en la mesa del joven, volvió a mirar al joven que dormía profundamente. Vas a estar bien, mi amor, pensó mientras continuaba su lectura. Él podía percibir claramente la esencia de rosas que llenaba el aire que respiraba. Era una dulce fragancia invadiendo sus sentidos con embriagadores acentos. Conocía bien ese perfume. Ya había bebido de él en un tiempo atrás, en aquellos días cuando la vida era más luminosa y despreocupada. Ese sueño es en verdad el mejor que he tenido en años, pensó. Es como si ella realmente estuviese a mi lado. Por favor, no quiero despertar ahora. Por lo tanto, se resistió a abrir los ojos hasta que un sonido del metal resonando sobre el metal lo forzó a hacerlo. El joven no sabía que el sueño estaba a punto de empezar al momento que abriera los ojos para ver de nuevo la luz del día. Una delgada figura en un vestido blanco estaba de pie cerca de él, dándole la espalda. Una pequeña mano de porcelana sostenía una diminuta botella de cristal, mientras llenaba una aguja hipodérmica. Era una mujer. Él estaba aún bajo el efecto de fuertes analgésicos y sus sentidos se hallaban un tanto aturdidos. Sin embargo, hubiese reconocido la línea de aquellas curvas de aquellas caderas aún en la más densa niebla. Además, el perfume que originalmente la había despertado no había desaparecido con el sueño. Era ella realmente. La joven se dio la vuelta mientras sostenía la aguja con ambas manos. Sus profundos ojos de malaquita se enfocaron un momento en el instrumento. Luego, ella descendió sus iris verdes hasta encontrarse con unos ojos azules que le estaban mirando con inmensa sorpresa. «¿Terry?», dijo ella abrumada por una intensa emoción. «¿Despertaste?». Candy se arrodilló junto a la cama al tiempo que regalaba a Terry aquella sonrisa brillante y particular que ella guardaba solamente para él.
La mano de ella buscó instintivamente la mano de él. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse y no abrazarlo, llevada por la emoción del momento. «Terry», alcanzó ella a repetir conteniendo las lágrimas. «¿Realmente eres tú?», preguntó él con la voz enronquecida, aún no muy convencido de que no estaba en un sueño. «Por supuesto que soy yo», se rió ella nerviosamente. «¿No ves mis pecas?», bromeó. «Tantas pecas», dijo él devolviendo la broma y sonriendo con todas sus fuerzas. El joven intentó sentarse, pero un dolor agudo en el pecho lo hizo desistir inmediatamente. «No hagas eso», se apresuró ella tomando suavemente por los hombros. «Te acabas de pasar por una operación triple. No deberás dejar la cama en un tiempo». El joven sintió que la piel de sus hombros ardía bajo el toque de Candy, pero la sensación era tan increíblemente placentera que instintivamente llevó una de sus manos sobre la de ella, enviándole, sin saberlo, olas de calor que igualmente quemaron la piel de la muchacha. Ella dio un paso hacia atrás, alarmada por el profundo sentimiento de que la había invadido. «Por favor, Terry», dijo ella tratando de aplacar el estruendo que él había despertado en su corazón. «Prométeme que vas a cooperar con nosotras para recuperarte». «¿Tan mal estoy?», preguntó el joven intrigado. «Tenías 3 balas», replicó ella en el tono más profesional, a pesar de los violentos martilleos en su corazón. «Fuiste muy afortunado, ya que ninguna de ellos alcanzó órganos vitales, pero las heridas son profundas. Tomará un buen tiempo antes de que puedas moverte independientemente. Ahora, déjame ponerte esta inyección. ¿Estás de acuerdo?», concluyó ella mientras tomaba una aguja que había dejado en la mesa sobre una charola metálica. Candy necesitó de toda su concentración para tomar el brazo del joven e inyectarlo con pulso firme, a pesar de que sus piernas se estremecían, sin saber si debía correr o quedarse. Él, por su parte, estaba totalmente mareado por la abrumadora verdad de estar al lado de ella y sentir las manos de la joven sobre su cuerpo. No era capaz de creer en su suerte aun cuando miraba a su ángel justo enfrente de él. Terry estaba acostumbrado a enfrentar los cambios desfavorables de la fortuna, pero aquella feliz coincidencia que lo había llevado cerca de Candy era un dichoso giro del destino, el cual no podía dar crédito, aún dudoso de todo aquello que estuviese pasando en la realidad. «Debo haber muerto y esto es el cielo», pensó por un segundo, pero luego una rápida aguja le hizo darse cuenta de que aún se contaba entre el número de los mortales. «Creo que estoy vivo después de todo», se dijo. Y entonces, esa es la última oportunidad de mi vida. Fue su último pensamiento antes de quedarse dormido una vez más. Candy aguardó hasta la llegada de Eve para informarle personalmente acerca de las reacciones del paciente, y hubiese continuado al lado de Terry si el doctor no hubiera insistido vehementemente para que ella tomara un descanso. La joven dejó el pabellón, con pasos reticentes, pero cada nueva zancada que daba hacia su cuarto empezó a sentir que sus pies no tocaban el suelo. Cuando llegó a su habitación, se arrojó en la estrecha cama. Después de un profundo suspiro, las lágrimas empezaron a correr libremente por sus mejillas, bañando su rostro, dejándole una refrescante sensación en la piel. Aquellas no eran lágrimas de angustia. Esta vez el corazón de la joven no tenía espacio para otro sentimiento que no fuera una inmensa gratitud hacia el cielo por haber preservado la vida de Terrence, y una deliciosa sensación de inquietud que había colmado su corazón desde que el momento en el que su paciente había puesto su cálida mano sobre ella. La joven se llevó la mano que Terry había tocado hacia su mejilla húmeda. Cerrando los ojos, esbozó una sonrisa soñadora, como no lo había hecho por más de 3 años. Candy había casi olvidado cómo se sentía aquel dulce calor que nacía en su corazón, al mismo calor que entonces trepaba suavemente por cada uno de sus poros, hasta invadirla de pies a cabeza. Con esa placentera sensación, la joven cayó en un profundo y tranquilo sueño. No fue hasta que un lento golpeteo sobre la puerta despertó a Candy unas horas más tarde, que la joven regresó de la tierra de ensueño a la que había escapado. «Entra», dijo bostezando, sabiendo bien que el visitante que tocaba su puerta no era otro que Juliana. Cuando la mujer entró al cuarto, se encontró una sonriente Candy estirándose como una gatita con las mejillas y los labios coloreados de un suave rubor, el rostro iluminado por un brillo jubiloso. Julian nunca había visto una expresión como esa en la muchacha. No pudo evitar sentir una gran curiosidad.
Parece que has tenido sueños maravillosos, insinuó con una sonrisa sugerente. No, no soñé nada, dijo Candy sonriente, levantándose con energía. Pero anoche me pasó la cosa más admirable. ¿Qué fue?, cuestionó Julián mientras se preguntaba internamente si Eve tenía algo que ver con aquella sonrisa deslumbrante en el rostro de Candy. Candy miró hacia la ventana, dándole la espalda a Julián. Primero pensé que me iba a morir al momento. Pasé las horas más espantosas de toda mi vida. Empezó ella con un tono más serio. Pero esta mañana el sol me cubrió con su calor. Me he dado cuenta de que soy la mujer más feliz de la tierra, concluyó dándole la cara a su amiga. Candy, ¿podrías explicarme esto en palabras más simples?, preguntó Julián, terriblemente confundida por las poéticas pero nada claras palabras de Candy. Julie, dijo Candy felizmente mientras se sentaba cerca de su amiga y le sostenía ambas manos entre las suyas. Él está aquí. Anoche pensé que él moriría y tuve mucho miedo, pero hoy en la mañana ya había superado la fiebre y estaba consciente. Estoy segura de que se recuperará pronto y... Espera un momento, Candy, interrumpió la morena frunciendo el ceño. ¿Quién es él? No fue hasta entonces que Candy comprendió que estaba hablando de Terry con alguien que le había visto solamente unas cuantas veces. Probablemente su amiga no recordaría ni siquiera el nombre del joven, sin mencionar que Julián no tenía ni la menor idea de lo que el joven significaba para ella, o al menos eso era lo que Candy pensaba. Bueno, yo estaba hablando de... balbuceó. Del hombre que nos acompañó de regreso a París. Una serie de observaciones aisladas repentinamente encajaron unas con las otras en la cabeza de Julián. Abruptamente pudo comprender el significado del cambio en el rostro de Candy. Ya veo, dijo la morena finalmente. Ese hombre sin corazón apareció nuevamente, concluyó abriendo los brazos y desconcertando a Candy con su comentario. ¿Qué quieres decir con eso de hombre sin corazón, Julie? La mujer miró a Candy fijamente. Luego tomó a la mujer por los hombros con una sonrisa de complicidad en el rostro. Mi querida amiga, comenzó ella a explicarle. Se necesita una mujer para comprender a otra. No fue difícil para mí darme cuenta de que tú no conociste a ese hombre en el invierno pasado. Ambos se conocían muy bien desde antes y no solo eso. Estoy segura de que él es el hombre cuya memoria te hizo llorar aquella noche cuando Eve trató de besarte. Ese es el hombre desalmado que te rompió el corazón hace tiempo. ¿O me equivoco? Candy se quedó sin habla por unos instantes, atónita ante la intuición de Julie, sin saber cómo responder a una pregunta tan directa. No, no es verdad, tartamudeó la rubia. Quiero decir, sí, es él, pero no es. Julián cruzó los brazos, dándole a Candy una sonrisa de incredulidad. Candy, dijo ella como regañando suavemente a la joven. Bueno, quiero decir, trató de aclarar Candy. Sí, yo lo conocía. Y ella dudó un instante. Yo lo amé. Teníamos planes. Luego nosotros rompimos y todo eso. ¿Ves que es un hombre desalmado?, insistió Julián. El hombre que deja ir a una mujer como tú debe ser un verdadero tonto. Julie, replicó Candy, eres la segunda persona que me dice eso, pero la verdad es que tuvimos que romper por las circunstancias. No creo que hubiese sido culpa de él. Como todas las niñas bobas y buenas de este mundo, respondió Julie. Y tú todavía estás locamente enamorada de él, ¿no es así? Candy bajó los ojos torciendo la boca en un gracioso puchero. Permaneció callada por un rato. Julie, exclamó finalmente, estás muy en lo cierto, confesó, admitiendo su derrota. La joven contó a su amiga la historia resumida del pasado en común que compartía con Terry y las causas que los habían separado. Julián se sintió profundamente conmovida por el triste relato. Cuando la rubia hubo terminado su narración, la mujer no pudo evitar derramar una lágrima. No sé cómo le hiciste para sobrevivir a algo así, dijo Julián sollozando. Si eso nos hubiese pasado a Gerard y a mí, esta mujer que ves aquí se hubiese muerto del dolor. Yo pensé que lo haría, dijo Candy con ojos entristecidos. Pero luego el tiempo pasa y tú sigues viva. Los días se convierten en meses y de repente, una mañana, te sorprendes
contando los años desde la última vez que estuviste en sus brazos. Continuó ella con aire melancólico. Continuará.